Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Hoy nuestro tema del día, ¿cómo es ser mujer en Los Cabos este 2023 en materia política? Y es que hacer uso de nuestra voz para decidir los temas trascendentes para nuestra familia y la sociedad en general son algunas de las demandas que nosotras las mujeres hemos exigido a lo largo de muchas décadas. Estas han derivado en importantes cambios sociales que hoy se reflejan en el desarrollo político, económico y cultural del país. Cada vez es más común que las mujeres ejerzamos cargos de elección popular o de muy alta responsabilidad en el ámbito político y privado. Sin embargo, la brecha de género respecto al empoderamiento de las mujeres continúa siendo muy amplia, desafortunadamente. Lo anterior, a pesar de que la participación de las mujeres en cargos públicos ha evidenciado resultados positivos, tanto para la democracia y para la población, además de que hemos trabajado sin duda alguna, arduamente, porque los intereses y las preocupaciones de las y los ciudadanos se ven reflejados en las políticas públicas, promoviendo mayor participación ciudadana y sobre todo mayor confianza en las instituciones. Para conocer más sobre este tema, es para nosotros un gusto recibir una vez más en este espacio a nuestra querida maestra e investigadora Guadalupe González, profesora e investigadora del Colegio de México. Maestra, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto tenerla con nosotros una vez más. Muy buenos días, muy contenta de conversar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia esta mañana. Gracias, maestra. ¿Cómo ve la participación de la mujer en el ámbito político en este 2023 y de cara al 2024, cuando se llevan a cabo elecciones? Bueno, mira, yo diría que el mundo de la política ha sido uno de los más difíciles de conquistar para nosotras las mujeres. Y son muchas las razones. La primera, por leyes discriminatorias, digamos, la propia Constitución, las leyes políticas, etcétera, no daban o no reconocían el derecho de las mujeres a ser votadas y a ser elegidas, y tampoco tenían una perspectiva de género, es decir, no tomaban en cuenta las necesidades peculiares que tenemos las mujeres, pero también por temas de estereotipos y roles de género, ¿no? Digamos, todos en algún momento dado estamos conscientes de que el sentido común hasta hace muy poco era que la vida pública era para el hombre y la vida privada y doméstica y familiar era el ámbito para la mujer. Los hombres se dedicaban al ámbito productivo y las mujeres a lo reproductivo. Digamos, estos eran los roles de género, los estereotipos. Pero también han influido muchísimo las actitudes machistas, ¿no? En el sentido de que pues personas que nunca van a aceptar que una mujer sea la que tome decisiones, ¿no? Nunca van a ser subordinados, ¿no? O que consideran que el que las mujeres estén en posiciones de mando va a generar costos a nivel de su vida familiar, ¿no? Entonces, bueno, hay una suma de cosas que en realidad nos habla de que si en algún lugar ha estado atrincherado el patriarcado, por ponerlo de alguna manera, es en la política, además de otras barreras. Las mujeres, por esta división del trabajo, digamos, en la sociedad, pues tenían menos recursos, menos redes, ¿no? Los amigos, como para poder conseguir un puesto de elección popular, menos tiempo disponible por la carga, digamos, a nivel familiar y de cuidados, ¿no? Entonces, ante esta situación sistémica, pues hubo que hacer, ¿no?, cambios sustantivos a nivel normativo que hicieran para acciones afirmativas, para poder empezar poquito a poquito a tener el suelo más parejo, ¿no? Entonces, y el suelo más parejo en México, digamos, el suelo ya normativamente parejo, empieza realmente en 2014, con la reforma constitucional en donde se reconoce el principio de paridad, ¿sí? Pero sobre todo en ese momento en el electoral, obligando a los partidos políticos a postular el mismo número de mujeres que de hombres a las candidaturas, ¿no? Esto no significaba que las mujeres tenían la misma probabilidad de ganar que los hombres, pero los partidos estaban, al menos por primera ocasión, obligados, ¿no?, a buscar hombres y mujeres para las candidaturas. Pero antes tuvieron que pasar 1000 cosas. Hasta 1953 se otorga el derecho al voto. Hoy estamos celebrando 70 años del derecho al voto, aunque algunos estados en México en los años 20, curiosamente, eso me parece interesante mencionarlo, como Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí,
reconocieron el derecho al voto en los años 20, ¿no? Por otro lado, en 1974 se hace esta ley de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. O sea, antes de 1974, la ley no aplicaba por igual a hombres y mujeres, las mujeres no podían tener ciertos derechos de propiedad, de heredad, en fin, tantas cosas, ¿no? Claro. En 1991 la ley contra la discriminación contra la mujer, y en 2019 es cuando se establece, y ahí yo creo que es un parteaguas, y me parece importante dar todo este contexto normativo para entender dónde estamos, ¿no? Por supuesto, claro. Y es que se establece, la Constitución establece el principio de paridad de género en todo, no nada más en lo electoral, en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Entonces están obligados partidos políticos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos autónomos, ¿no? Sí. A establecer mecanismos que aseguren una igualdad y paridad en la toma de decisiones. Y ya se alcanzó, Eso empezó en el maestra. 2019, ¿no? ¿Ya se alcanzó esa paridad, esa equidad, por fin? No, porque efectivamente, y aquí viene lo que sigue de la historia, porque se hacen los cambios, pero por ejemplo, de 2019 a 200 al 2023, ahora, lo que hemos tenido es un proceso importante de avances normativos. Es decir, se tuvieron que reformar casi 300 leyes federales de distintas atribuciones para que pudiera haber estos mecanismos. Pero, por ejemplo, a nivel de los estados, pues el rezago es mucho mayor, ¿no? Hay muchísimos estados que no tienen ni siquiera la legislación de paridad. Entonces, pues no la hemos alcanzado. Es decir, hay avances que han sido cada vez más rápido, pero la tarea no está terminada y es muy desigual, ¿no? Digamos, maestra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestra? Gusto saludarla, Guillermo Jáuregui de este lado, y sobre todo creo que con este marco histórico normativo nos permite tener una plataforma más sólida desde donde entrarle a este tema. Si bien obviamente nos interesa mucho conocer lo que está pasando en Los Cabos, claro que esta es una realidad que se encuentra prácticamente igual en todos los estados de la República, en todo el país, en otras partes del mundo. Preguntarle sobre este análisis que hacía hace un momento, esta reflexión, y en una visión retrospectiva, maestra, ¿considera usted que exista un incremento en el número de mujeres ocupando cargos públicos, haciendo referencia también a esta paridad entre hombres y mujeres en los últimos años? ¿Se ha visto realmente un incremento considerable en ese sentido? A ver, sí se ha visto, pero es muy desigual y todavía es lento. Si quieren, vamos por digamos, lugares, ¿no? Gobernaturas. Hoy hay 10 gobernadoras de las 32 entidades federativas, ¿sí? La primera gobernadora fue en 1979 y luego fueron como a contagotas, ¿no? Beatriz Paredes en 87, luego Sauri en 91, Robles en 99, Amalia García en el 2004, eran de a poquitas y de una a una. Ahorita, sí, tenemos 10 gobernadoras, es decir, se ha habido Baja California, Chihuahua, el DF, el Estado de México, Tlaxcala, ¿no? Entonces, hay avance en ese sentido. A nivel, por ejemplo, del Poder Legislativo, tenemos una cosa importante, pero todavía no se logra la paridad. En el 2006, a nivel de los diputados federales, 23% de los diputados eran mujeres, en el 2006. En el 2021, digamos, hoy actualmente, en la última elección, son 49.6%, es decir, se duplicó, estamos ya muy cerca de la representación paritaria en las diputaciones, ¿sí? En el Senado estamos un poquito arriba, casi el 50%, pero aquí vienen los peros. Cuando uno analiza quiénes conforman las juntas de coordinación política, los hombres siguen mandando. En la Cámara de Diputados, el 87% de las juntas de coordinación política son hombres, no mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, no, la paridad no ha llegado. En los congresos estatales, la disparidad es muchísimo mayor. No hay el único congreso más paritario que se acerca al 40% es el de Aguascalientes. Pero el resto andan entre el 20%, 35% de mujeres a nivel de las legislaturas. Y donde el rezago es enorme es a nivel de las autoridades locales. Claro. Ahí solamente el 21% de las alcaldías o presidencias municipales están
en manos de mujeres. ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días, la saluda Alejandra Nájar. ¿Y a qué factores podemos atribuir todo esto, toda esta brecha de género? Y también, si, por ejemplo, las pocas mujeres que llegan a ocupar un cargo público, ¿a qué obstáculos se enfrentan? ¿Existe también actualmente riesgo para ellas? ¿Cómo estamos en ese sentido? Qué buena pregunta me haces. Mira, al mismo tiempo que se ha venido abriendo la participación, esto ha generado problemas. Uno de los problemas que ha generado el aumento de la paridad, las mujeres que se encuentran en cargos públicos, ha sido el incremento de la violencia política contra las mujeres, efectivamente. Entonces, muchas veces en el lugar de trabajo están las senadoras. De hecho, hace poco, no hace mucho, ha habido muchas demandas en varios estados y a nivel federal de senadoras y diputadas que han sido, digamos, que consideran que están siendo discriminadas, que no se les da el derecho de la voz de la misma manera que se les da a los hombres, ¿no? Que se les juzga por su físico. Eso es una cosa bien interesante, ¿no? Veámoslo, ¿no? Muchas veces cuando es interesante, ¿no? Cuando se hace, la propia prensa cubre, eventos públicos, cuando son hombres normalmente no ponen el acento en el aspecto físico del presidente o de la presidenta o del diputado o del diputado, pero cuando se trata de una mujer sí, ¿no? Entonces ahí vemos discriminación. Y estas barreras, digamos, yo creo que son, digamos, las más importantes básicamente el hecho, los estereotipos y las actitudes machistas. Entonces que ahí efectivamente, aun cuando está la ley, en el fondo, pues los hombres se sienten incómodos con tener a una mujer y no la tratan igual, o no saben cómo tratarla de una manera igual, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema. También es un tema de poder, claro, ¿no? Y seguimos mucho en eso, y al mismo tiempo también para llegar a ser mujer muchas veces se exige mayor calificación educativa, ¿no? Pero por lo que yo decía, ¿no? Las mujeres no tienen esas redes anteriores que los llevan, ¿no? El compadre, el amigo, ¿no? Etcétera. Pero ahora ya hay una, digamos, pues un derecho de acción afirmativa que está tratando de modificar las cosas. Pero el problema sigue ahí. Veámoslo, por ejemplo, en el Poder Judicial. Tenemos la primera presidenta, pero en la Suprema Corte de Justicia hay 4 ministras y 7 hombres. Un contraste importante, sobre todo este es uno de todo el total del mosaico. Maestra, en un minuto que prácticamente se nos agota el tiempo, que sin duda es un tema que nos da prácticamente para un programa o más al respecto del mismo, ¿cuál sería el futuro que usted vislumbra, sobre todo en su experiencia como académica y viendo todos los cambios que ha sufrido nuestro país en los próximos años para la participación de la mujer en el ámbito político en México? Mira, esta es una bola de nieve imparable. Una vez que una mujer toma una posición de mando, otras mujeres la emulan. Y se va produciendo poco a poco una transformación profunda de las relaciones de poder en todos los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Sí. Y esto obliga también a que haya corresponsabilidad en el hogar, porque en el momento en el que una mujer toma una posición de dirección, pues el esposo también tiene que tomar corresponsabilidad. Entonces yo soy muy optimista con respecto a la participación de la mujer, porque ya llegamos y no nos vamos a ir. Maestra, qué gusto haberla tenido con nosotros esta mañana. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Pues ustedes y las preguntas han sido fascinantes. Gracias. A usted, nuevamente, gracias. Muy buenos días. Cada mañana aquí le presentamos La Voz de la Ciudadanía. Nuestra primera encuestada señaló que predominan en cantidad notable los candidatos masculinos dentro de la política, resaltando necesario voltear a ver la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Desde mi punto de vista, yo he visto que en la política hay un número mayor de personas del género masculino, las cuales son las que están dentro del ámbito político, y es un número mucho menor el de las mujeres. Yo considero que ambos son igualitarios, debería haber el mismo número de personas dentro de ese ámbito. He visualizado que aquí en Los Cabos es donde hay un número mucho mayor de personas del género masculino las cuales están en el ámbito político, y es un número, digamos que mínimo, de mujeres en este aspecto, lo cual para mí es algo que es muy irrazonable, ya que ambos tienen voz y voto sobre este aspecto.
bajo ese dominio, lo cual hace que el voto y voz de la mujer sea infravalorado. Ahora alguien resalta su preocupación por la falta de representación femenina en la política. Técnicamente, lejos de la política, las mujeres no están, pero es verdad que hay mucho candidato masculino. En eso sí, hay bastante, y opino que está un súper gacho. Porque en ciertos aspectos seguimos teniendo la misma ideología, digamos, machista en diferentes aspectos, tanto familiares como sociales. Pero sí, ojalá se le dé más atención a eso. Nuestra última encuestada compartió sus observaciones sobre el trato denigrante que enfrentan las mujeres en la política, mencionando el acoso y la falta de atención que muchas experimentan. Si bien hay unas pocas mujeres en la política, no hay tantas como se debería actualmente. Si se supone que estamos hablando de igualdad de género, no hay tantas mujeres como lo hay hombres, a pesar de estar en 2023. Y aparte del atrevimiento que se toman las mujeres para postularse a cualquier cargo político, la manera en que las tratan es, por no decir de otra manera, denigrante, porque las acosan, las ignoran, no las toman de relevancia, directamente son ignoradas. Y a pesar de que hoy en día hay más mujeres en cargos políticos, realmente son contadas las mujeres, y realmente en México nunca hemos tenido una presidenta mujer. Entonces, a pesar de que vamos progresando, el progreso es muy lento y para el tiempo en el que estamos, no estamos progresando al paso que deberíamos estar, y eso habla mucho de la mentalidad de los mexicanos. Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros sin mandar su audio a través de nuestro WhatsApp. La plataforma más confiable de noticias e información de nuestra comunidad, Los Cabos, crece a 2 horas diarias de lunes a viernes. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana. Siempre creciendo al servicio de nuestra comunidad, porque somos Los Cabos. Al Cabo Noticias. En Cabo Mil Radio 96.3. 35 años de una historia juntos.